Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola, Micaela, Tabita, Teresa, Mili. Hola, Carla, Paula y David. Hola, Gaby, Aarón, bienvenidos. Hola, Andrés. Hola, Alfonso, bienvenidos todos. A una nueva charla. Vamos a continuar con la parte 10 de fundamentos básicos para Talmidim, o sobre el tema acerca si Yahshua es Elohim o no. Vamos a terminar la parte referente a las objeciones rabínicas, ¿no es cierto?, acerca de si Mashiach es Elohim mismo. Y hoy vamos a ver unas comparaciones con algunas figuras que son tipo de Mashiach en el Tanaj, que son Moshe, David y Yosef, ¿no es cierto? Ya vimos que Yosef y David forman parte del dúo en el cual ellos dividen al Mashiach, ¿no es cierto? Mashiach el sufriente y el rey, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Pero también Moshe es un ícono, ¿no es cierto?, en el judaísmo en cuanto a la representación que es el de la ley. Vamos a ver nosotros en cuanto a toda la tipología justamente de estas tres figuras que los judíos consideran tan judías, ¿no es cierto?, en sí, y cómo ellas mismas tipifican tan claramente no solo a la figura del Mashiach como una entidad que todavía no tiene nombre, sino al propio Yahshua en su venida, ¿no es cierto? Así que vamos a dar comienzo. Hola Viri, buenas tardes. Hola César, bienvenidos. Así que vamos a dar comienzo para empezar en la comparación de Yahshua versus Moshe. Hay un lugar, como decimos, muy honorable reservado para Moshe en la historia del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Aunque nunca fue rabino, ya ganó el sobrenombre, el apodo, ¿no es cierto?, de nuestro rabino Moshe, que es lo que así lo llaman, ¿no es cierto? Sin embargo, nunca fue rabino, literalmente. Él es el que dio la ley al pueblo elegido, realizó milagros e incluso profetizó acerca de la venida del Mashiach. Además de eso, habló con Elohim cara a cara. Moshe realmente fue una figura muy importante, ¿no es cierto?, para todos. Pero por una razón u otra, algunos tratan de propagar la idea de que los creyentes mesiánicos rechazan a Moshe, ¿no es cierto? El judaísmo antimisionero, sobre todo, que es el más radicalmente feroz, ¿no es cierto?, en separar, en tratar de alejar a los judíos de la predicación mesiánica, son los que más promueven la idea de que el cristianismo y el mesianismo también, porque lo incluyen, rechaza a Moshe, ¿no es cierto? Ellos dicen, creemos en Moshe, no en Yahshua, como si hubiera que hacer una elección, ¿no es cierto? El problema con esta idea de que te obliguen a elegir entre uno u otro es que los mesiánicos, tanto judíos como cristianos, ¿no es cierto?, no rechazan a Moshe cuando siguen a Yahshua, no lo rechazamos, al contrario, nosotros que venimos del cristianismo lo hemos incorporado con mayor fuerza aún, ¿no es cierto?, de lo que lo teníamos, de lo que el cristianismo lo tiene como figura histórica, ¿no es cierto? Un segundo, por favor, que voy a ver por qué Blanca me dice... A ver, un segundo. Blanca, estamos online. Porque no sé por qué no le debe haber llegado la llamada. A ver, no sé cómo llamarla verdaderamente para que venga acá. A ver si lo puedo mandar, la puedo etiquetar de esta manera. Así, a ver si encuentra el link. Bien, perdón por el momentito. Voy a seguir entonces. Entonces, ellos establecen esta división, ¿no es cierto?, o uno u otro, y no tiene nada que ver porque, como ya estoy diciendo, nosotros estamos uniendo justamente, esta es la época de la unión, no de la separación. Pero los antiguos
dignatarios de ambas religiones institucionalizadas, ¿no es cierto?, tratan de que las cosas sigan divididas y separadas como siempre. Los nuevos mesiánicos de origen cristiano realmente han incorporado a Moshe dentro de su comprensión del plan de Yahweh de una forma mucho más fuerte que la que tenían cuando estábamos en el cristianismo, ¿no es cierto? Como debería ser obvio para aquellos que siguen escuchando, ¿no es cierto?, las escrituras no nos imponen esta elección, no está en ningún lado escrito que tenga que haber una elección. Yahshua y Moshe no compiten entre sí, por el contrario, Moshe señala al Mashiach, ¿no es cierto?, a Yahshua. Dice en Devarim 18, Yahweh tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo, a él deberán hacerle caso. Moshe le dice a la gente que se prepare porque en el futuro vendrá alguien a quien deben escuchar. El rabino Levi Ben Gershon del siglo XIV explicaba que este profeta es el Mashiach, ¿no es cierto? Es el Mesías, obviamente no decía que era Yahshua, sino el Mashiach. Y reconoció que uno de los roles del Mashiach es hacer que las naciones, es decir, los gentiles, adoren a Elohim. No es obvio quién ha provocado que millones de gentiles adoren al Elohim de Israel. Después de Moshe, los profetas continuaron anticipando al que vendría, ¿no es cierto? Uno que sería más grande que Moshe. El Mashiach venidero, ¿no es cierto? Es más grande que Moshe. Incluso los sabios están de acuerdo en esto. En el Talmud dice, todos los profetas solo profetizaron en los días del Mashiach. Solamente hablaban del Mashiach los profetas. O sea que todas las profecías que están en el Tanaj se refieren al Mesías, ¿no es cierto? Y incluso en uno de los Midrash dice, una canción de ascensiones, levanto mis ojos hacia las colinas. ¿Quién eres, gran montaña? Ante Zerubabel eres un llano, ¿no es cierto? Aquí está citando a Zeharia en el capítulo 4. ¿Y qué dice? Es el Mashiach, hijo de David. ¿Y por qué le llama gran montaña? Porque él es más grande que los padres, o sea que los patriarcas, ¿no es cierto? Como se dijo en Isaías 52, he aquí mi siervo actuará sabiamente, él será alto y levantado y será exaltado, más alto que Abraham, más alto que Isaac, más exaltado que Jacob, más elevado que Moshe. Este era el concepto que tenían los antiguos sabios, los antiguos rabinos. Cuando dijo, para que me digas, llévalos en tu pecho, y más alto que los malajim ministrantes, como se dijo, y las ruedas estaban llenas de ojos. ¿Y quién es él? Es el Mashiach. O sea, esto lo tenían muy en claro los antiguos rabinos. En palabras simples, acá se está afirmando que el Mashiach será mayor que Moshe y que los patriarcas, ¿sí? Un verdadero y fiel profeta tenía dos roles, ¿no es cierto? Primero tenía que entregar la palabra de Elohim a la gente, lo que no siempre es, ni era ni es una tarea fácil o agradable, ¿no es cierto? Por ejemplo, las primeras profecías de Yeshaya atacan la moral y la corrupción de los líderes, de la gente de su tiempo, ¿no es cierto? Y le trajeron el rechazo y el odio de sus compatriotas, ¿no es cierto? Y fue bastante maltratado. El segundo rol del profeta es hablar de las cosas que Yahweh dice que sucederán en el futuro de una manera precisa, con predicciones específicas, ¿sí? Ellos no están adivinando ni tienen un don especial de ver el futuro, solo pueden profetizar acerca de lo que Yahweh ordena que digan, ¿sí? Y eso siempre tiene que ver con su plan, no son cosas sacadas de contexto, ¿no es cierto? Cualquier profecía que no se relacione con su plan es falsa, y falso el profeta que la da también, ¿no es cierto? Elohim advirtió a la gente para protegerse contra los falsos profetas cuyas profecías no se cumplen, pero sabemos que en los últimos tiempos muchos falsos profetas se levantarán, a los cuales se les dará el poder de hacer y cumplir con las señales que prometen, así que la cosa va a ser peor todavía, ¿no es cierto? Así que un profeta que mintiera antiguamente se enfrentaba con la pena de muerte literalmente. Hablar la palabra de Yahweh, informar lo que va a suceder dentro de su plan, es profetizar, eso es ministrar a Yahweh de forma completa. Al igual que con el resto de los profetas del Tanaj, Yahshua también cumplió con los dos roles. Entregó la palabra de Elohim a la gente, un mensaje que muchas veces no fue agradable para los oídos de los líderes religiosos judíos, que como sabemos eran muy corruptos en su momento, tan corruptos como los de los profetas, ¿no es cierto? Por lo tanto, rechazaron a su Mashiach. Además, Yahshua predijo lo que sucedería en el futuro. Por ejemplo, predijo la inminente destrucción de Jerusalén, ¿no es cierto?, que sucedió unos 40 años después
después, en el año 70. Como muchos otros profetas, Yeshua también realizó señales y prodigios y sanó a los enfermos. Sin embargo, a diferencia de los falsos profetas, Yeshua no lo hizo en nombre de otros dioses, sino que lo hizo todo en el nombre del Elohim de Israel. Además, Yeshua realizó los milagros propios del Mashiach, 4 milagros que están reservados para el Mashiach, ¿no es cierto?, que solo él podía realizar y que serían identificativos, ¿no es cierto?, del Mesías. El profeta prometido por Elohim debe ser como Moshe, ¿no es cierto? En el libro de Bamidbar, el faraón dio una orden de matar a todos los bebés varones, ¿no es cierto?, como estamos estudiando, entre el pueblo de Israel. Cuando Moshe nació, sus padres tuvieron que ocultarlo para salvarlo. Muchos siglos después, tal como había hecho Faraón, el rey Herodes dio la orden de matar a todos los hombres, a todos los niños, ¿no es cierto?, entre el pueblo de Israel, menores de 2 años, ¿no es cierto?, porque temía al Mashiach que estaba por nacer, ya había nacido, no se sabía bien, porque si estuviera por nacer habría matado los más nuevos, ¿no es cierto? Para salvar a Yeshua, Yosef y Miriam tuvieron que huir a Egipto, ¿no es cierto? Moshe se apareció al pueblo de Israel en Egipto y los liberó de la esclavitud, al igual que Yeshua salió de Egipto para liberar al pueblo de Israel. Aunque esta liberación estaba en el reino espiritual, ¿no es cierto? La liberación de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Estuvo allí hasta la muerte de Oredos, y así se cumplió lo que habló Yahweh por medio del profeta, diciendo: de Misraim llamé a mi hijo, dice Matías en el capítulo 2, citando a Osea en el capítulo 11. Moshe jamás fue el hijo de Yahweh, no se lo llama con ese nombre en ningún momento, él jamás lo llamó de esta manera. El Brit Hadashah documenta, por el contrario, una conversación entre Yeshua y algunas personas que, como los rabinos, no estaban muy felices, ¿no es cierto?, con él. Un segundo, a ver... listo. Entonces le dijeron: ¿y qué señal haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Yahanan en el capítulo 6. La respuesta de Yeshua sorprendió realmente a todos. En verdad les digo que no fue Moshe quien les dio el pan del cielo, no. Mi padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim es aquel que desciende del cielo y le da vida al mundo. Ellos le dijeron: maestro, danos siempre de ese pan. Y Yeshua les dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En otras palabras, Yeshua afirmó que en primer lugar no fue el propio Moshe el que les dio el pan, ¿no es cierto? Así que debían sacar ese decir Moshe nos dio pan, ¿no es cierto? Porque no había sido así. Moshe jamás reclamó haberles dado pan por sí mismo, ¿no es cierto?, sino que había sido el Padre. En segundo lugar, que ese pan era solamente un pan físico, ¿no es cierto?, era una sombra, como sabemos, para que el cuerpo físico pudiera vivir, pero que él mismo era un pan mejor, un pan espiritual que sería una fuente de vida eterna para todos los que lo comieran, es decir, que aceptaran recibirlo en su interior. Como se dijo en un capítulo anterior, el profeta Yirmeyá también predijo al Mashiach y al nuevo pacto, ¿no es cierto? Todas esas cosas estaban ya profetizadas en el Tanaj, específicamente en su referencia a Moshe y la ley en Yirmeyá 31, donde Yirmeyá profetiza ante el pueblo que al romper el pacto mosaico, Elohim establecerá un nuevo pacto, ¿sí? A esto se refería Mashiach. En conclusión, Moshe realizó realmente muchos milagros, liberó a su pueblo de la esclavitud física, dio a su pueblo la ley, y todas estas cosas eran sombras en un cuadro que estaba siendo representado, estaba siendo escenificado para que lo viéramos, ¿no es cierto?, que estaba personificando la futura venida de Mashiach. Moshe realmente fue un hombre grande, fue un hombre maravilloso, y estamos aprendiendo muchas cosas de él, ¿no es cierto?, en estos días que estamos estudiando Shemot, pero él mismo señaló a uno más grande y más maravilloso que él mismo, ¿no es cierto?, que sería Yeshua el Mashiach, cuya venida fue anunciada con mucha anticipación por él y por los demás profetas, y a él se le dio un nuevo pacto, que es este pacto de amor en el que estamos en la actualidad.
A menudo leemos un pasaje en un libro que recuerda algo de otra historia que hemos encontrado en el pasado, ¿no es cierto? Y creamos asociaciones mentales, ¿no es cierto?, entre diferentes historias y personajes. Esta es en gran medida la forma correcta de leer las escrituras. Por ese motivo es indispensable leerlas una y otra vez para activar, ¿no es cierto?, las memorias alerta que tenemos en la cabeza. Una historia desencadena siempre asociaciones con otra historia. Las escrituras están llenas en este sentido de ecos, de paralelos, de pequeñas señales, ¿no es cierto?, que nos quedan y que nos recuerda el Ruach en determinados momentos, nos activa así, nos recuerda la relación con alguna otra cosa. Elohim las ha diseñado de esta manera, bien a propósito. Así que necesitamos prestar atención a estos paralelos y patrones en las escrituras porque fueron entretejidos deliberadamente como otra forma de profecía, ¿sí? Todo indica, todo señala a Mashiach mismo, ¿no es cierto? El profesor Yair Zakovich, ¿no es cierto?, que es un profesor de estudios bíblicos que es judío, explica en un libro que se llama A través del espejo, que el narrador bíblico hace todo lo posible para inspirar al lector a prestar atención a las asociaciones de reflejo entre las historias, especialmente a quienes están muy alejados en el tiempo unos de otros. ¿Por qué? Porque de esta manera se reviven esas historias que se perderían en allá a lo lejos, ¿no es cierto? Entonces, del mismo modo, otro rabino dice el paralelismo explícito entre varios eventos es una práctica aceptada del Tanaj. O sea, estos paralelismos son aceptados, ¿no es cierto?, como que son reales y propositados, ¿no es cierto?, que son bien hechos a propósito por los estudiosos, ¿no es cierto? Muy a menudo nos encontramos con que varios personajes en el Tanaj se refieren a un evento anterior para atribuir fuerza y validez a un mensaje. Entonces el lector aprende de esta manera a identificar figuras clave basadas en personajes pasados con los que ya está un poco más familiarizado, ¿sí? Por lo tanto, un judío que esté bien versado en las narraciones bíblicas va a esperar que la imagen del Mashiach, del Mesías en sí, ¿no es cierto?, refleje la de los personajes bíblicos existentes, que él ya conoce. Dos personajes claves que ya hemos mencionado, que son los que se ven comúnmente en esta prefiguración, son Yosef y David, justamente. No solo sirven como un patrón que apuntan al Mashiach venidero, sino que también se hacen eco entre uno y otro, ¿no es cierto? Porque claro, al ser los dos sombra de un tercero, son sombras uno del otro. Entre las historias de Yosef y David hay muchos paralelismos, ¿no es cierto?, que los podemos relacionar en nuestras mentes a medida que sabemos y que recordamos que aprendemos sus vidas. Además es interesante notar que donde uno falla, el otro tiene éxito. Y es muy interesante en ese sentido cómo él muestra todas las cosas que son sombras, son siempre incompletas, pero otro las completa, ¿no es cierto? Entonces, para mostrarnos de esa manera todos los aspectos de Mashiach y no dejar ninguno sin mostrar, pero no lo puede mostrar un único personaje porque si no sería el Mashiach mismo, ¿no es cierto? Como son sombras, solamente uno muestra una parte, otro muestra otras partes. Juntándolos tenemos la figura completa de lo que sería el Mashiach. Y los judíos realmente sabían esto. Entonces, por ejemplo, Yosef no sucumbe a la tentación que le presentó la esposa de Potifar, como sabemos, él resiste completamente a esa tentación sexual, mientras que el rey David cae, ¿no es cierto?, y comete adulterio con Batseba, que era la esposa de Uría, ¿no es cierto? Ambos personajes tuvieron que soportar sufrimiento y el rechazo como preparación para la grandeza que lograron los dos más adelante. De hecho, ambos soportaron pruebas muy difíciles que formaron su carácter, ¿no es cierto?, y los prepararon para convertirse en los gobernantes en los que eventualmente se convirtieron. Aquí tenemos algunos de los paralelos más obvios en las historias que contienen afinidades entre la descripción de la vida de Yosef y la vida del rey David, y que las dos apuntan justamente al Mashiach. Yosef pastoreaba los rebaños de su familia y David también, como dice, Yosef atendía los rebaños con sus hermanos en Bereshit 37, y en Shemuel Aleph 17 dice, y David iba y venía de atender a Shaul a pastorear el rebaño de su padre en Betlehem.
Yosef era un joven y uno de los más jóvenes de su familia, ¿no es cierto? Y también lo era David. Estos dos jóvenes fueron los elegidos entre sus hermanos mayores, que fueron descartados, para una gran misión diseñada para servir y salvar a su nación. Dice Shemuel Aleph 16, entonces Shemuel le preguntó a Yisai, ¿estos son todos los muchachos que tienes? Él respondió, queda todavía el menor, está atendiendo el rebaño. Y Shemuel le dijo a Yisai, manda a buscarlo, que no nos vamos a sentar a comer hasta que esté aquí. Así que fueron y lo trajeron, era de cara roja, ojos brillantes y bien parecido. Y Yahweh dijo, levántate y úngelo, que este es. Shemuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y el espíritu de Yahweh se apoderó de David desde ese día. Shemuel entonces salió hacia Ramá. Y en Bereshit 37 nos hablan acerca de Yosef, dice, esta pues es la descendencia de Jacob. A los 17 años de edad, Yosef atendía los rebaños con sus hermanos como ayudante de los hijos de Bilá y Silpá, esposas de su padre. O sea, era el ayudante de los hijos de las concubinas, ¿no es cierto? Y Yosef trajo malos informes de ellos a su padre. Los hermanos mayores de Yosef salen de la casa, ¿no es cierto? Y también los hermanos de David salen de la casa. Después, Yosef y David son enviados para verificar a sus hermanos y son rechazados los dos por ellos. En el caso, en Bereshit 37 sabemos lo que sucedió con Yosef. Después de esto, cuando sus hermanos habían ido a pastorear las ovejas de su padre en Shechem, Israel le preguntó a Yosef, ¿no están tus hermanos pastoreando las ovejas en Shechem? Ven, te enviaré a ellos. Él respondió, aquí estoy. Él le dijo, ve ahora, ve a ver si las cosas están yendo bien con tus hermanos y las ovejas y tráeme noticias de regreso. Y así que él lo envió desde el valle de Hebrón y él se fue a Shechem. Y también dice que sus hermanos respondieron, ¿quiere decir que vas a reinar sobre nosotros después de narrar la visión, ¿no es cierto? Que vas a tener dominio sobre nosotros. Y lo odiaron aún más por lo que decía sobre sus sueños. O sea, está aquí relatada la parte en que él les ha enviado y la parte del rechazo. Yisai le dijo a su hijo David, toma un efá de este grano tostado y estas 10 hogazas de pan para tus hermanos y llévaselas rápidamente a tus hermanos en el campamento. Llévale estos 10 quesos al capitán de sus miles. Averigua cómo están tus hermanos y trae alguna prenda de ellos. Después, cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los hombres, Eliab se enojó con David y dijo, ¿por qué bajaste acá y con quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu imprudencia y tu impertinencia, bajaste a mirar la pelea. Lo está acusando, ¿no es cierto?, de haber ido por su cuenta. El Shemuel Aleph, capítulo 17. Entonces vemos los paralelos entre uno y otro. Tanto Yosef como David se casaron a través del rey, o sea, el rey es el que les establece el casamiento, ¿sí? Y los dos estaban casados con mujeres que no eran israelitas. El faraón entonces puso a Yosef el nombre de Safnat Paneach, perdón, y le dio por esposa a Asnat, la hija de Potifar, sacerdote de On. Y Shaul le dio a su hija Mical en matrimonio, en Shemuel Aleph. Yosef tenía 30 años cuando llegó a la posición y honor. Y David también tenía 30 años cuando recibió honor y posición entre la gente. Sucede que Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos. Dice, Yosef tenía 30 años de edad cuando entró al servicio del faraón. Y David dice en Shemuel capítulo 5, David tenía 30 años cuando se hizo rey, los dos a los 30 años, ¿no es cierto? Y sabemos que ese es el inicio del servicio. Los dos son amados de Israel. Sucede que Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, dice Bereshit capítulo 37. Sabemos bien que Jacob tenía una gran preferencia por su hijo, ¿no es cierto? Y en Shemuel Aleph dice en el capítulo 18, de manera que Shaul lo quitó de su presencia y lo nombró jefe de un millar para que marchara al frente de las tropas porque había vencido. David tuvo éxito en todas sus empresas porque Yahweh estaba con él, y cuando Shaul vio que tenía éxito le tomó miedo. Todo Israel y a Judá amaba a David porque marchaba a la cabeza de ellos. Entonces eran muy amados por los demás, ¿no es cierto?, por Israel. Los gobernantes que reinan sobre Yosef y David ven y temen a través de él, ¿no es cierto?, que Elohim, o sea, ven que Elohim está con ellos y que son sabios también. Esto es el caso de Potifar. Sabemos que en varios pasuquí, en Bereshit 39 y 41, tanto el faraón como Potifar reconocen que Elohim estaba con Yosef y también el carcelero, ¿no es cierto?, y lo ponen a cargo de
de cargo de importancia, ¿no es cierto? Cargo de importancia que serían superiores para su estatus, ¿no es cierto?, de esclavo. Y en Shmuel Aleph nos dice, uno de los asistentes dijo, he observado a un hijo de Yisai, el betlejemita, que es diestro en música. Es un muchacho valiente y un guerrero de habla sensible y apariencia gallarda, y Yahweh está con él. O sea, tenía toda una descripción muy favorable de su persona. Shaul tenía miedo de David porque Yahweh estaba con él y se había apartado de Shaul. Yahweh ya se había apartado de Shaul en ese momento. Hola Jorge, buenas tardes. Hola Maidali, bienvenida Blanca, me alegro que ya hayas conseguido entrar. Entonces, Joseph y David, los dos se enfrentaron a la tentación sexual, como mencionamos, de una mujer casada, extranjera, mientras estaban solos, ¿no es cierto? Y los dos enfrentaron el castigo por esa tentación. David fue castigado justamente porque pecó, mientras que el castigo de Joseph fue injusto, ¿no es cierto? Porque él era inocente, pero los dos recibieron un castigo. En Bereshit 39 dice que dejó todo lo que tenía a manos de Joseph y con él allí no se ocupaba más de la comida que comía. Sucede que Joseph era gallardo y bien parecido, eso era de Potifar, ¿no es cierto? Le dejó todo en sus manos. Y la esposa de su amo se fijó en Joseph y le dijo, acuéstate conmigo y todas esas situaciones, ¿no es cierto? A lo cual Joseph se negó. Pero en el caso de David no se negó para nada, ¿no es cierto? Y él estaba solo, ¿no es cierto? En la tarde se paseaba por la sortilla del Palacio Real, vio a una mujer que estaba tomando baño, porque al estar más arriba la azotea del palacio que el resto de las casas, podía ver el interior de las casas que estaban más abajo, ¿no es cierto? Y eso fue la causa de su tentación. Entonces, según ciertos eruditos, Joseph y David son los únicos dos personajes bíblicos que alguna vez fueron descritos como guapos y sabios, ¿no es cierto? Como bien parecidos, como hermosos, ¿no es cierto?, de semblante y sabios. Y además de eso, son los únicos dos también que son descritos con la característica de tener 30 años de edad al llegar al poder, y porque los dos están relacionados con una túnica de colores, ¿no es cierto? Entonces, las dos túnicas de colores son exclusivas de estos dos personajes, aparecen en la vida de estos dos personajes. Así que aquí hemos visto más o menos unos cuantos paralelos entre David y Joseph, ¿no es cierto?, que los proponen como tipo de Mesías, ¿no es cierto?, de Mashiach. Vamos a hablar finalmente, para cerrar en estas cosas, ¿por qué Mashiach debe ser Elohim? Ahora sí vamos a encerrar el tema general, más o menos, a partir de que ya vimos todas las posturas gnósticas, cristianas equivocadas, todas las posturas equivocadas, ¿no es cierto?, que rechazan la divinidad de Mashiach. Vamos a explicar por qué realmente el Mashiach debe ser Elohim, no solamente Yahshua, sino el Mashiach, la figura del Mashiach debe ser Elohim. Y obviamente que también el Yahshua cumple con el papel por completo. El Berij Hadashah convierte a un simple hombre en Elohim, y esa es la acusación que tienen los rabinos, ¿no es cierto? Muchos críticos dicen, por ejemplo, hay un crítico que dice, la Biblia rechaza la idolatría pagana que gira en torno a los dioses de apariencia humana, los hombres como dioses, ¿no es cierto?, acusando al cristianismo de endiosar a Yahshua, ¿no es cierto? En las culturas paganas de Oriente, los gurúes creen que pueden subir por una escalera religiosa hasta llegar al paso más alto, ¿no es cierto?, para convertirse en un dios. Esto es un concepto que también lo vemos en la masonería, ¿sí? Esto, sin duda alguna, es idolatría, ¿sí? Pero ¿es esto lo que enseñan realmente las escrituras y lo que enseña el Berij Hadashah? Por supuesto que no, el Berij Hadashah no enseña estas cosas, que los rabinos mienten diciendo que sí las enseñan. Los rabinos quieren que la gente piense que eso es lo que el cristianismo transmite y enseña. Según el Tanaj, Elohim no es humano. Ahora, antes bien, o sea, Elohim es Ruach, lo sabemos bien, ¿no es cierto? Sin embargo, Elohim puede elegir revelarse en cualquier forma que él desee, ¿sí? Esto ya lo hizo a lo largo de todas las escrituras. El Berij Hadashah no inventó
realmente nada nuevo. Aclaró, en cierta forma, todo lo que el Tanaj ya presenta en su totalidad, es decir, que Elohim se revelaría a sí mismo, a su pueblo, ¿no es cierto?, en la persona del Mashiach. El rabino actual, hay un rabino que es bastante conocido, Tobias Singer, se burla de esta idea diciendo: quien quiera que piense que Elohim vino a nosotros, se manifestó como algo, ya sea como queso Kotash o como Yahshua, esa persona va al fuego eterno del infierno. O sea que él niega que Elohim estuvo almorzando con Abraham, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces justamente con estas cosas qué es lo que enseña el Tanaj, qué sostuvo el judaísmo del segundo templo con respecto a la deidad de Mashiach y qué creyeron los sabios de la antigüedad, porque los modernos son bastante retorcidos. Muchos, como ya lo hemos mencionado muchas veces, se sorprenderían de saber que el concepto de Metatron que aparece no es un concepto puramente agnóstico, sino que surge del antiguo misticismo judío, ¿no es cierto? Y que sale de los escritos de los Jajamín. Está citado, y está citado por supuesto en el libro del Zohar, en el cual ya está desarrollada toda esa idea, ¿no es cierto? Metatron se describe como el príncipe del mundo y el poder de Elohim, y este es un concepto que los judíos ya tenían. Tiene las características de Elohim mismo, lo vamos a repetir unas cuantas veces. Él dice que, ellos dicen que él es el ser más elevado de la jerarquía celestial, ¿no es cierto? Solamente está por debajo de Elohim mismo. Al igual que Elohim, él también se sienta en el trono de gloria de Elohim, él se sienta en el mismo trono, ¿no es cierto? Según lo que se afirmaba, ¿no es cierto? Y en su cabeza lleva la corona a través de la cual se creó el universo. Su atuendo es la luz de Elohim y se le llama el pequeño Elohim, el pequeño Yahweh, cualquiera de los dos nombres. El profesor Idel, que trabaja en la Universidad Hebrea, describe esta naturaleza y posición como mitad hombre, mitad Elohim. Como vemos, el concepto no está fuera del judaísmo, como algunos aseguran, para establecer una separación violenta para que la gente no se acerque al cristianismo, ¿no es cierto? Para que la gente tenga miedo de caer en paganismo, porque con eso es que asustan tanto rabinos como otros, ¿no es cierto? Que en el cristianismo también, ¿no es cierto? Asustan a la gente con cosas que no toques, no mires, no hagas, ¿no es cierto? Como si hubiera que pasar por miedo para comportarse correctamente, ¿no es cierto? En vez de tener la comprensión correcta. En realidad lo que están haciendo es dar miedo a la gente para que no se acerquen, porque si se acercaran verificarían las cosas por sus propios ojos. Este profesor dice: mitad hombre, mitad Elohim, arregla el problema del pecado humano y cumple el propósito real de los humanos. Esa es la versión que ellos tienen del Metatron, ¿no es cierto? El libro del Zohar dice que este personaje es el portador de la imagen de Elohim, y lo representa en su creación, ¿sí? Y es descrito como el malaj del pacto y el hijo de Elohim. Todas estas frases están aceptadas, pero los rabinos actualmente, en todas sus páginas antimisioneras, anticristianas, dicen que son todas invenciones paganas del cristianismo, y todas estas cosas salen del mismo Tanaj y están en el mismo concepto interno del judaísmo, de todo lo que es lo hebreo, ¿no es cierto? Entonces todas estas cosas no son invenciones cristianas. Es interesante que cualquiera que lee el Berit Kadashá, ¿no es cierto?, descubre que Yahshua HaMashiach está definido exactamente de la misma manera que este Metatron que ellos visualizaron, porque este Metatron, que en el Zohar ya lo terminaron de dibujar y lo pintaron de todos colores, era una interpretación muy vaga antiguamente, no tenía era una forma que tenían de interpretar para poder entender toda una serie de cosas, en las cuales las escrituras hablaban acerca de un personaje que cumplía con todas estas características, ¿no es cierto? Le pusieron el nombre de Metatron, no interesa tanto el nombre en sí, sino que se habían dado cuenta de que sí existía el concepto de una persona que era mitad humana y mitad hombre, y que al mismo tiempo era llamado hijo de Elohim, ¿no es cierto? No lo relaciones con
Mashiach. Dice Carla, cada vez que escucho Metatron me viene cualquier cosa a la cabeza menos Mashiach. No lo relaciones, yo no lo estoy estableciendo aquí para que lo relaciones, no estoy defendiendo el concepto de Metatron, estoy diciendo que ese concepto de tener el Hijo del Hombre, de tener una entidad que es mitad humana y mitad divina, es un concepto que no es ajeno para nada al judaísmo, como están acusando los rabinos actualmente, y dice que esas cosas son paganas. No son paganas, son judías. Lo acepten o no lo acepten ellos, o sea, ni siquiera son judías, perdón, porque la palabra está mal aplicada, provienen de todo lo que es de los israelitas, provienen de la mentalidad de Israel, que estuvo tratando de entender todas estas cosas. Sí, después lo agarraron e hicieron una secta, ¿no es cierto? Hicieron una secta mucho después, en la Edad Media sale el Zohar con todo el Metatron y todo su delirio, así que no lo relacionan, pero entiendan que el concepto ya estaba. Entonces ellos no pueden venir a decir esos son conceptos cristianos que inventaron los seguidores de Yahshua, y no son cosas que estén en las escrituras. Sí están en las escrituras y sí eran reconocidas por los antiguos sabios, ¿sí? Entonces en ese sentido es que yo las estoy mencionando. La idea de que Elohim se revela a la humanidad, ¿no es cierto?, a semejanza humana, está basada en el Tanaj. El Tanaj está lleno de ejemplos y profecías de que el Mashiach prometido sería Elohim mismo, ¿no es cierto? Nosotros vimos ya unas cuantas cosas. Las escrituras dicen que vendría y viviría entre nosotros, se revelaría ante nosotros, incluso sufriría de buena gana con nosotros y por nosotros, ¿sí? Él moriría para traer un sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Dónde dice esto? Vamos a ver algunos ejemplos. Ellos oyeron la voz de Yahweh Elohim caminando por el huerto a la hora fresca del día, y el hombre y su esposa se escondieron de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Yahweh Elohim llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él contestó: oí tu voz en el huerto y me dio miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces él preguntó, y sigue, ¿no es cierto? Esto está en Bereshit en el capítulo 3. Esto significa que Adán y Jabá están hablando y están físicamente con Elohim, que está caminando en el jardín. Esto está perfectamente y claramente descrito. En Bereshit 18, el Adón se le aparece al patriarca Abraham, como ya citamos, ¿no es cierto? Yahweh se le apareció a Abraham por los cedros de Manre mientras él se sentaba a la entrada de la tienda en el calor del día. Él alzó sus ojos y miró, y allí delante de él había 3 hombres. Él no dice que estaba Yahweh, ni que bajó el trono, ni nada. Dijo, había 3 hombres. Al verlos, él corrió desde la puerta de la tienda para recibirlos, se postró en tierra y les pidió de servirlos. Más adelante, en el Pasuk 22, el texto dice explícitamente: los hombres se volvieron de allí y fueron hacia Sedón, pero Abraham permaneció parado delante de Yahweh, delante del tercero. 2 se fueron hacia Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Y Yahweh, que era el tercero y que es llamado hombre más adelante, un poco antes, ¿no es cierto?, se queda con Abraham. Entonces, acá tenemos otra aparición en la cual el Elohim se manifiesta como hombre. No hay otra forma de entender este capítulo. ¿Sí? Abraham, Sará y Elohim participaron todos físicamente de esa cena, ¿no es cierto?, de esa comida y de esa conversación. Elohim se les había aparecido con polvo en los pies, ¿no es cierto?, con ropas, de una manera en la cual en el primer momento Abraham no dudó de que eran hombres, ¿sí? Esto es una manifestación física, es un capítulo muy increíble, ¿no es cierto?, por decir realmente algo, ¿no? Sin duda, si estos pasukim hubieran estado escritos en el Berit Hadashah, en lugar del Tanaj, los rabinos se burlarían y preguntarían, por ejemplo, si Elohim puede aumentar de peso después de la cena, ¿no es cierto?, después de haber comido, si hubiera aumentado de peso. Estos son los típicos comentarios que hacen los rabinos, realmente, atacando la idea de que Elohim se reveló a sí mismo y Yahshua Mashiach, ¿no es cierto?, cuando tomó carne. Si Elohim aparece en carne a Abraham durante varias horas, ¿qué podría impedirle que se encarne en la persona de Mashiach durante varios años? La incredulidad de los rabinos, nada más. Profecía sobre el Mashiach rey. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, en que levantaré un retoño verdadero del linaje de David. Él reinará como rey y prosperará y hará lo que es justo y recto en la tierra. En sus días será librado ya Judá, e Israel habitará seguro. Y este es el nombre con el que se le llamará
con el que se le llamará, perdón, Yahweh Tzidkenu, Yahweh nuestra justicia. Y él me llama en el capítulo 23. Rama o retoño, ¿no es cierto? Es un término común para el Mashiach. Siempre se aplica esta palabra al Mashiach, ¿no es cierto? Y ya profetiza que esta rama de la línea de David traerá la salvación a Israel. ¿Cuál será su nombre? El Adón, nuestra justicia, ¿no es cierto? En el Tanaj nadie, excepto Elohim, es llamado nuestra justicia. Pero aquí el Mashiach recibe el nombre el Adón, nuestra justicia. O sea, este nombre es dado a el Mashiach que todavía tiene que venir, ¿no es cierto? En oposición a nombres como que son más comunes y que sí tienen la aplicación. Por ejemplo, Daniel, el Adón es mi juez, ¿no es cierto? Él es mi juez. Elinadab, mi Adón es cortés, mi Elohim es cortés, ¿no es cierto? Y aquí se menciona el nombre explícito de Elohim, que es Yahweh. ¿Es esta una interpretación cristiana? ¿Qué es lo que dicen los jajamín acerca de estos pasuquín que están en el Tanaj y no están en el Berij Hadashah? Dice, por ejemplo, en el Midrash Mishlei dice, Rai June dice que los 7 nombres del Mashiach son Inon, el Adón nuestra justicia, Rama, Consolador, David, Shiloh y Elías. Así que estos son los nombres, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nombre de Mashiach Rey? El rabino Abba Bar Kahana dice, el Adón es un nombre y es así como lo llamarán, el Adón nuestra justicia. Y en varios lugares más, ¿no es cierto? Todos aseguran que esos son los nombres, ¿no es cierto? El Adón nuestra justicia. Según otro rabino dice que el Mashiach será llamado por el nombre de Elohim. Rabí y Yohanan dijo, estos tres serán llamados por el nombre de Elohim, los justos, el Mashiach y Yerushalayim, dice. El Mashiach, como está escrito en Yirmiyah 23, lo cita, y este es el nombre que le llamarán el Adón nuestra justicia. Ese título no es un título que se aplique a ningún humano, excepto siempre se aplica a propio Yahweh y únicamente al Mashiach, ¿sí? El Midrash Tehilín dice que Elohim llama al Mashiach por su nombre. ¿Y cuál es su nombre? La respuesta es el Adón de los ejércitos, ¿no es cierto? Y al Mashiach le llamamos, y este es el nombre que se le llamará el Adón nuestra justicia. Por lo tanto, la profecía mesiánica que encontramos en Yirmiyah 23 enseña que el Mashiach será Elohim mismo, porque está utilizando nombres que no serían permitidos que los usara si no fuera él mismo. De esta misma manera los sabios entendieron y enseñaron este pasaje. Por cierto, según este pasaje, algunos dentro del grupo mesiánico, dentro del grupo, de Chabad, insisten en que el rabino Schneerson era el rey Mashiach, un Elohim encarnado, ¿no es cierto? Está muerto ahora, pero no importa, ellos insisten en que él era el Mesías. Y utilizan estos mismos pasukim para que veamos también que muchos pueden usar los mismos, las mismas partes, ¿no es cierto?, de las escrituras y darle una interpretación completamente retorcida. En Mijayá, en el capítulo 5, dice, pero tú, Betlehem Efratá, la menor entre los clanes de Yahudá, de ti saldrá uno para gobernar a Israel por mí, uno cuyo origen es de antaño, de tiempos antiguos. El rabino Kimi interpreta este pasaje diciendo, sus orígenes son de antaño porque son eternos. Entonces esta comprensión la llevan, los antiguos rabinos la llevan a la eternidad, ¿sí? En su tiempo dirán que Él es de la eternidad, y este es Elohim, que es de la antigüedad de la eternidad. O sea, desde antiguo que viene el concepto de que Elohim, el Mashiach sería Elohim mismo encarnado. Esto significa que Mashiach siempre existió. Él es eterno y Él es Elohim. De manera que no es sorprendente, todos los pasajes no deberían sorprender a nadie, todos los pasajes de Yahanan, ¿no es cierto?, cuando dice que todo fue hecho por él, a través de él, ¿no es cierto?, y todas esas cosas, porque estos conceptos ya estaban y ya eran aceptados dentro del judaísmo en su época. El problema fue que Mashiach, que Yahshua los cumplió, y los rabinos no quisieron aceptarlo. De manera que se dedicaron sistemáticamente desde entonces hasta ahora a hacer lo posible y lo imposible también para evitar que la gente
pueda llegar a esta comprensión que es más que evidente en todas partes. En Zacarías, en el capítulo 12, Elohim le dice a la casa de David que en un día futuro me mirarán a mí a quien han traspasado, ¿no es cierto? Esto ya lo vimos más a fondo. ¿Cómo puede Elohim ser traspasado a menos que hubiera venido en carne y hueso? Un Ruach no puede ser traspasado, ¿no es cierto? Se dice acerca del Mashiach, hijo de Yosef, que lo matarán, como está escrito en Zacarías 12, y lo cita: ellos me miraron al que traspasaron, lo llorarán y llorarán por él, ¿no es cierto?, como por un unigénito. Esto está en el Talmud de Babilonia justamente, de manera que ellos mismos ya aceptaban que tendría que encarnar literalmente, ¿sí? En el libro de Daniel, Elohim desciende de una nube y aparece como un hombre. A él las naciones traen sacrificio y a él lo adoran. Dice: estaba yo mirando las visiones de la noche y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de día, que estaba sentado en el trono, ¿cierto? Y lo presentaron delante de él. Entonces se le dio el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno que no se acabará y su reino no será destruido. ¿Qué más claro que esto? ¿Qué es esta figura? Que mitad hombre y mitad divino. ¿Qué está haciendo allá arriba, no es cierto? Si fuera solamente humano. Los escritos antiguos ofrecen las conclusiones más interesantes sobre este pasaje. Por ejemplo, uno de los rollos de Qumran, que se remonta al siglo III antes de la era cristiana, mucho antes de Yahshua y del Berija de allá, así que no pueden decir nada los rabinos al respecto de esto. Se describen las expectativas mesiánicas de los judíos de esa época, ¿no es cierto? En aquel entonces, según la profecía de Daniel 7, esperaban que el Mashiach fuera el hijo de Elohim. Está bien claro, esto significa que según el judaísmo primitivo, el Mashiach sería Elohim mismo. Esos judíos no pueden ser etiquetados como misioneros cristianos, ¿no es cierto? Ni como producto ilógico del cristianismo. O sea, de manera convincente realmente, si se ve desde un punto de vista teológico, filosófico, inclusive, ¿no es cierto?, bien pensante, el Mashiach, de hecho, tiene que ser Elohim mismo, ¿sí? Como el propósito principal de Mashiach es traer la salvación, el Tanaj declara que solo Elohim puede salvar, no hay otro que salve, ¿sí? Yo soy el Adón y fuera de mí no hay Salvador, dice Yeshaya capítulo 43. Entonces no hay Elohim aparte de mí, el justo y Salvador, ningún otro existe aparte de mí, en Yeshaya 45. Y en Osea 13 dice: solo yo, Yahweh, he sido tu Elohim desde la tierra de Misraim. Tú nunca has conocido un Elohim fuera de mí, nunca has tenido un ayudador aparte de mí. Por lo tanto, solo Elohim puede salvar, ¿sí? Y si la salvación es el propósito del Mashiach, aquí hay una contradicción. O el Mashiach, entonces, es el propio Elohim, ¿no es cierto? Y es el Salvador. Se podrían haber presentado realmente muchas más citas del Tanaj. Está lleno, el Tanaj está lleno, ¿no es cierto?, de estas cosas. Cuando leemos las escrituras, las vemos y se caen por todas partes. Podemos también presentar más escritos de los rabinos antiguos que muestran la verdadera creencia que tenían los sabios antiguamente, ¿no es cierto? No estoy diciendo que no tenían errores, pero no tanto como lo que tiene el rabinato. El rabinato actual es completamente, realmente, sinagoga de Hasatán, en su parte de cúpula, vamos a entenderlo y separar a la gente que no termina de entenderlo, ¿no es cierto? Que no termine, que acepten y nada más. Pero ellos sí están buscando una cosa para sí mismos, ¿sí? Y están buscando también esconder la verdad de los judíos, ¿no es cierto? Bajo maldiciones, ¿no es cierto? Bajo amenazas, ¿no es cierto? De cosas que les pueden llegar a pasar, que serán malditos, que no van a recibir nada en el mundo venidero y toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero seguramente ya con todas estas que ya hemos visto, ya tenemos una idea bastante general de todo, ¿sí? Este no es un concepto pagano de adoración de ídolos, que es lo que ellos insisten en que hacen los cristianos cuando adoran, nosotros también cuando adoramos a Mashiach, ¿no es cierto?, cuando adoramos a Yahshua. Ni siquiera es un concepto que pueda ser llamado, etiquetado de cristiano, ¿sí? A estas alturas cualquier buscador honesto de la verdad debería poder ver que Elohim mismo, que es el creador del universo, nos ama tanto que Él se humilló voluntariamente, se nos apareció como un ser humano que vivió, sufrió y murió por nosotros. Es simplemente
simplemente un pensamiento asombroso, pero no es imposible porque no hay nada imposible para él. Solamente para un hombre que habla de queso cochas, esto puede llegar a ser una imposibilidad. Él no debe ni siquiera saber hacer queso. Este pensamiento entonces debería hacernos sentir agradecidos por un lado y humillados por la forma en que interactuamos con los demás por otro lado, ¿no es cierto? Si Elohim es perfecto y dio su vida por nosotros, como que somos seres imperfectos, lo peor, entonces cuánto más deberíamos estar dispuestos a sacrificarnos nosotros por los demás. Yahshua mismo reclamó ser Elohim en la carne. Además de todas estas cosas, para encerrar esta parte, él mismo lo afirmó, y fue por eso también que fue perseguido, ¿no es cierto? Por ejemplo, él dijo: de cierto te digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y eso generó todo, casi lo apedrean en ese momento, ¿no es cierto? Y también afirmó: yo y el Padre somos uno, en Yahanan 10. Además, el resto del Berit Kadashah lleva esta idea implícita, ¿no es cierto?, al describir la vida de Yahshua. Por ejemplo, Shaul escribe: él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él, con la siguiente en capítulo 1. Y en el capítulo 2 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estas son ya afirmaciones de sus seguidores que sabían perfectamente de quién estaban hablando. Teniendo en cuenta la afirmación de Yahshua de que él es Elohim que vino en la carne, hay dos posibilidades: ¿es verdad o es mentira? ¿No es cierto? Estas son las dos posibilidades que tenemos para enfrentar esta situación, ¿no es cierto? Si él estaba diciendo la verdad, entonces las profecías del Tanaj se cumplieron, y se cumplieron en él, ¿sí? Y Elohim se ha revelado a sí mismo en la carne, en la persona de Mashiach, y esto es lo que creemos todos sus seguidores. Entonces todo lo que necesitamos hacer es recibirlo y también recibir su autoridad. O entonces, si no, decimos que es mentira y lo rechazamos. Si su afirmación no es cierta, nos enfrentamos también con dos posibilidades, ¿sí? O él no sabía que estaba mintiendo y era un loco, que ya lo han dicho también, ¿no es cierto? O era un tramposo, ¿no es cierto?, que quería engañar a la gente, ¿no es cierto? Que quería sacar algún lucro. Si esto hubiera sido verdad, si Yahshua era un mentiroso, si estaba tratando de, qué sé yo, conseguir algún cargo o sacar algún provecho, un tramposo, egoísta y corrupto, ¿cómo podía pretender ser realmente el personaje que es más puro y noble que la humanidad ha visto y que está registrado, ¿no es cierto? ¿Cómo sería capaz de escribir, de transmitir sus enseñanzas, como por ejemplo el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Una persona que estamos diciendo que es engañosa. Y si Yahshua fue solo un lunático con delirios que trataba de buscar algún beneficio, ¿cómo va a llevar eso hasta la muerte? Hubiera desistido, ¿no es cierto? Si hubiera sido un engañador, un mentiroso, como algunos lo acusa, cuando fue presionado y llevado ante Pilato, hubiera dicho: no, yo hasta acá llegué, ¿no es cierto? Un engañador hace eso, ¿sí? Pero Yahshua no fue un lunático con delirios de grandeza tampoco, ni fue un engañador, ¿no es cierto? Él afirmaba ser Elohim en una sociedad que es monoteísta, ¿no es cierto? La sociedad monoteísta judía, y se atrevía a decirles a ellos que su destino eterno dependía de la fe de él, ¿no es cierto? Esto no sería simplemente una fantasía extraña, sería pensar que una persona realmente se ha vuelto completamente loca al decirle eso a una sociedad tan firmemente monoteísta como lo ha sido siempre el judaísmo, ¿sí? Pero realmente encaja la vida de Mashiach en la descripción de una persona así de loca. Nos vamos a preguntar si un loco sería capaz realmente de cumplir todas las profecías que ha cumplido, realizar tantas afirmaciones, una vez más, emitir tantas enseñanzas que son superiores verdaderamente, no solo son moralmente profundas, encajan perfectamente en el desarrollo completo del plan de Yahweh a través de las escrituras, ¿sí? Como cualquiera que se tome el trabajo de analizar el desarrollo completo podría fácilmente descubrirlo. Entonces, para resumir, es importante que sepamos qué respuesta
vamos a dar a la pregunta, ¿quién es Yahshua? ¿No es cierto? ¿Él es Elohim o no? Al final de los días tenemos que tener bien en claro esas cosas, porque no podemos simplemente poner a Yahshua en el estante con todos los demás, las demás estatuitas, ¿no es cierto? Como si fuera simplemente un tipo de gurú, como hacen muchos, ¿no es cierto? No podemos siquiera decir que solamente fue un rabino o un maestro muy sabio. Nos quedan tres opciones para elegir: es un mentiroso, es un loco, o es realmente la gloriosa manifestación de Elohim a la humanidad. Y Yahshua les dijo: tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. No necesitamos otra cosa sino ver a Mashiach, mirar a Mashiach para conocer al Padre. Entonces, definitivamente hemos terminado afirmando, ¿no es cierto? Ya, por supuesto, era la afirmación inicial, que Yahshua es Elohim, sí o sí. Habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios que necesiten hacerme. A ver, Mili dice: mi caminar viniendo de una iglesia cristiana unicitaria, esta era la doctrina, así que se me hizo fácil aceptar que Mashiach es Elohim. Yahweh dijo: yo salvaré, y el que vino y salva es Yahshua. Sí, sin embargo ya vimos antes el error unicitario también, lo vimos bien al principio, que vimos todos los errores cristianos, o por así decir cristianos, ¿no es cierto? También vimos los errores gnósticos, vimos todos esos otros errores. Ahora estábamos terminando solamente los del judaísmo mismo. El unicismo también indica que Yahweh y Elohim son la misma cosa, ¿no es cierto? O sea que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, y eso tampoco es correcto, porque el Padre es el Hijo, pero el Hijo, el Padre, perdón, el Padre es el Padre, pero y el Hijo es el Hijo. No son la misma cosa al mismo tiempo, son dos y son uno al mismo tiempo, lo cual a nosotros nos complica un poco en nuestra parte material, pero sí en nuestra parte física, ¿no es cierto?, para entenderlo, pero en el plano espiritual es mucho más simple de entender. Eso está en no me acuerdo cuál de la parte de que lo vimos. A ver si me acuerdo, déjame ver, esto estaba en la parte 4, fue estudiado el trinitarismo y el unitarianismo, las dos partes. Bien, Gaby no tiene preguntas, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario de estas cosas. Hemos estado acá más que nada trabajando para tener herramientas con las cuales enfrentar ciertas controversias que siempre surgen, ¿no es cierto? Surgen en las redes y cada vez van a surgir más a medida que salgamos a llevar el mensaje, ¿no es cierto? Porque esa es la función que tenemos que cumplir, y bueno, este tipo de choques necesitamos prever las cosas, y para no ser ni zamarreados ni que tropecemos, ¿no es cierto? No podemos tampoco arriesgarnos a tropezar, no queremos mandar a nadie sin las armas completas, ¿no es cierto? Dice Carla: es por todo esto que la serpiente le mintió a la humanidad que comiendo el árbol del conocimiento serían como Elohim, es porque distorsionó el recibimiento del Ruach HaKodesh. No. El árbol del conocimiento se contrapone con... Pero yo no entiendo qué es lo que querés decir con el recibimiento del Ruach HaKodesh. El árbol del conocimiento se contrapone con el árbol de la vida. Si hubiéramos recibido el árbol de la vida, si Adán hubiera comido el árbol de la vida, no habría sido necesario ni el sacrificio de Mashiach, ni la encarnación, ni tampoco que se convirtiera en el Ruach para entrar en la gente y volver a hacernos salvos, ¿se entiende? No habría sido necesario, porque directamente habríamos saltado al hecho de ya tener al Ruach en nuestro interior. ¿Sí? O sea, no habría habido todos los pasos intermedios. En realidad, Hasatán lo que hizo fue ofrecerse a sí mismo, en vez de el árbol de la vida, que era Mashiach, ¿no es cierto? Él puso y dijo: cómanme a mí.
Esa fue básicamente la postura satánica en ese momento, ¿sí? Dice, porque aún recibiendo el Ruach no somos Elohim nosotros, pero tenemos comprensión. De la misma manera, recibiendo, aún habiendo comido del otro árbol, no somos Hasatá mismo. Gloria a Él, que no es tan grave en ese sentido la cosa, ¿no es cierto? Tan de esa manera completa. No lo somos. A pesar de que al comerlo lo tenemos en nuestro interior, eso no quiere decir que nosotros nos convirtamos en lo que Él es, sino que seguimos siendo vasos donde lo contenemos. Nosotros seguimos siendo los vasos, ¿sí? Dani, estos rabinos no tienen problema en graduar Mesías a sus sabios y no pueden ver lo evidente. Es terrible el negativismo de las páginas antimisioneras. Es sumamente, a mí me pone los pelos de punta, es sumamente irritante y es muy, el odio que sale de esas páginas chorrea así, ¿no es cierto? Es terrible y son personas muy violentas en su forma de hablar, muy desagradables, muy despectivas, muy arrogantes, ¿no es cierto? Tienen muy poco de Yahweh en su interior realmente. Hay mucho odio, pero sí, ellos van a certificar a su propio Mesías a su gusto, a su imagen y semejanza, literalmente. Me alegra, Blanca, que te haya gustado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, vamos a ir dando por encerrado. Los espero a todos mañana martes, ¿no es cierto? Ando medio perdida. Mañana martes para seguir con la otra serie. Dice Andrés, ¿cómo es posible que oficiales babilonios mal llamados reyes y magos, siguiendo la profecía de Daniel y estos por estar filosofando, se les pasó por encima? Porque no son, ni siquiera son de él, o sea, es increíble. Yo no creo que se les pasen las profecías, por el contrario, ¿tá? No por nada hacen tantos esfuerzos, como por ejemplo lo que vimos, eliminar un capítulo entero del libro de Yeshayá, ¿no es cierto? Isaías 53, borrarlo del orden de lectura que siguen de las escrituras a lo largo del año, saltar del 52 al 54. Eso es un esfuerzo bien deliberado para ocultar algo que sí entienden, por el contrario, sí lo entienden, pero como se parece demasiado a lo que Mashiach realmente cumplió y les cuesta mucho más hacer cumplir ese tipo de profecías que inventar nuevas, que es lo que están haciendo, inventarse nuevas y profetizar de dónde va a venir el Mesías que están esperando. Entonces esas profecías que ellos inventan sí las pueden cumplir, de esa manera no quedan desacreditados, ¿no es cierto?, delante de los demás, y pueden cumplir todo lo que ellos quieren hacer como ellos quieren. Dice Carla, a ver, a mí hace poco me dijeron que no me creían nada de lo que decía por faltarme sentido común. ¿Quién te dijo específicamente? ¿Un judío? ¿O un cristiano? ¿O la gente así nomás porque te trataron de loca? Dice Mili, lo que es difícil entender para muchos es que el Padre es espíritu y se manifestó en carne como que Él no fuese poderoso. Exactamente, la mayoría, esto lo vimos todos en las primeras charlas, Mili, te recomiendo que las mires. Lo que la mayoría falla es en limitar la comprensión de su creador a sus propias limitaciones, ¿no es cierto? Yo no puedo, entonces él no puede tampoco. Esa es la postura de muchos, ¿no es cierto? No se puede. ¿Por qué? Porque lo tratan de explicar en una mente de carne. Y no da porque él no es carne. ¿Sí? Aunque se asumió la forma de carne para que nosotros no nos asustáramos, para que nosotros lo viéramos como nosotros mismos somos, y para cumplir con todo tipo de justicia, obviamente, ¿no es cierto? No era solamente para no asustarnos, sino que tenía que cumplir, estar dentro de la carne. Él puede hacer eso, él es todopoderoso, él realmente puede hacer eso, y no solo puede, sino que lo planificó desde antemano, ¿no es cierto? Entonces eso es limitar literalmente el poder del Creador. Dice Andrés, tienen que ser así para graduar al anticristo del Mesías, y hoy tienen el poder de la bestia. Sí, hoy ya lo tienen y les va a ser dado para que hagan todo lo que necesitan hacer, y todo el mundo los va a escuchar y va a declarar que su Mesías es el
que el anticristo es el Mesías, ¿no es cierto? Y la gente lo va a seguir, la gente los va a seguir realmente, porque les va a ser permitido que cumplan el deseo de su corazón. Necesita ser cumplido, necesita ser ejecutado, no solo como castigo, porque al mismo tiempo sabemos que las cosas siempre tienen dos lados, ¿no es cierto? Por un lado son castigos para el resto que estaban ahí diciendo yo quiero eso, y entonces serán castigados, vas a tener lo que pediste, y por el otro lado porque la maldad debe ser manifestada para poder ser juzgada, ¿no es cierto? Si no, no puede ser realmente enjuiciada. Tiene que haber sido ejecutada completamente los deseos del corazón. Un incrédulo nomás, Carla. Bueno, no hay ningún problema. Generalmente los que no tienen recursos para rechazar hacen ese tipo de comentarios. La gente que realmente rechaza la cosa porque tiene una comprensión y tiene argumentos, usa los argumentos. No desacredita la otra parte. Eso es una falacia que se llama falacia ad hominem, en la cual se juzga al ser humano como a la otra persona, ¿no es cierto? Se la desacredita para justificar la propia falta de argumentos. Eso es algo bastante común que hacen muchos. Sí, David, va a ser fuertísimo, va a ser una cosa muy desagradable, va a ser una cosa de llorar realmente, porque el engaño va a ser grande, el engaño va a ser terrible. Pero bueno, también cuanto más alto suben, más fuerte es la caída, ¿no es cierto? Entonces muchos también serán despertados justamente cuando este personaje muestre su verdadero rostro, muestre su verdadera cara, ¿no es cierto? Así que vamos a ver cómo es que se manifiestan todas las cosas. Hoy estamos siendo llamados a estar cada día más alertas para todos esos momentos, ¿no es cierto?, que están cada vez más cercanos. Y bueno, en ese sentido necesitamos estar firmes y estar unidos, ¿no es cierto?, en la congregación. Dice Andrés, las leyes noágicas están para cortar cabezas, sí, con ellas pueden penar con muerte a quien confiese no a Mesías, porque Mesías es su Mashiach, ¿sí? Va a ser el suyo. A los que confesemos a Yahshua, ¿tá? A los que, o sea, adorar a Yahshua para ellos es abodazará, es idolatría, y eso no será permitido. Si ellos consiguen realmente instalar este tipo de ley para toda la humanidad, cualquiera que no adore de la manera en que ellos decidan, ¿no es cierto?, va a ser idólatra, y la pena por la idolatría va a ser cortar la cabeza. Entonces, bueno, justamente va a ser una dictadura religiosa más. Ellos se han quejado tanto de la Inquisición, pero van a practicar lo mismo. Bien, dice Mili, desde el principio se quiso ocultar esta gran verdad hasta ahora para que las almas se pierdan. La gente, bueno, es el trabajo de los hijos de la serpiente, ¿no es cierto? Y el problema es que los hijos de Yahweh no trabajamos correctamente. Somos mucho más pasivos, somos mucho más tranquilos y somos mucho más cómodos, ¿no es cierto? Y también somos mucho más fácilmente engañables. Los hijos de la serpiente son los astutos y engañadores, y de esa manera manipulan siempre de varias formas, ¿no es cierto? Puede ser con amenazas por miedo, o puede ser con mala comprensión de cosas también, a los hijos de Yahweh, ¿no es cierto?, de la semilla de la mujer, porque no tenemos esa maldad intrínseca de pensar en una segunda intención, ¿no es cierto? Normalmente somos más abiertos. Ya hemos sido bastante golpeados como para tener un poco más de estar un poco más despiertos. A ver, bueno, vamos a verificar las cosas. Pero en las escrituras siempre se nos ha dicho que tenemos que verificar, tenemos que ver de quién son los espíritus. No mal, o sea, no se trata de estar agrediendo a la otra parte, pero sí tenemos que estar verificando. Y normalmente los creyentes son personas muy crédulas, pero crédulas en cualquier cosa, ¿no es cierto? En ese sentido, en una mala credulidad, ¿no es cierto? Ellos son edomitas. No sé si todos son edomitas. Realmente yo no termino de tener en claro
no termino de tener en claro dónde está cada uno de esas partes, pero están ahí. Que están, ¿sí? Ahora, si son esa parte específica, yo tengo la sospecha que sí, pero no lo tengo al 100% tampoco, por lo menos no por ahora. Mi sospecha es que sí, y siempre no, desde que vengo estudiando todas esas cosas, los he considerado como la actual cabeza usurpadora, ¿sí? Que se fundieron en un momento histórico con los fariseos de la época después de la caída del templo, ¿no es cierto? Cuando ya quedaron sin templo y que quedó toda una época muy caótica toda, en la cual necesitaban reorganizar muchas cosas. Y de esa manera, como ya habían sufrido, ya habían sido incorporados por fuerza, por una conversión obligatoria que había sucedido en la época de los macabeos, ya estaban medio mezclados. Entonces ahí es donde termina manifestándose verdaderamente la naturaleza de estas personas y terminan asumiendo la creación de una nueva religión completamente inventada, ¿no es cierto? Esa es mi opinión, pero sigue siendo una opinión, ¿tá? No la tengo, no lo afirmo como algo 100% seguro, sigue siendo una opinión que la tengo bastante respaldada, ¿no es cierto? Por así decir también. Dice Carla, yo lo tomo como que les usurparon la identidad a los verdaderos judíos, lo que podrían tomar la verdad. Si fuera así de fácil, pero la verdad es que los verdaderos judíos, o sea, en cierta forma lo que decís es imposible porque él siempre se guarda un remanente. Entonces, en ese sentido tenemos que saber que en toda época él ha tenido personas que nunca doblaron la rodilla ante Baal, ¿no es cierto? Entonces no cayeron ante el engaño de nadie, pero siempre han sido personas sueltas, por así decir. No ha sido una nación, un grupo, una tribu, por así decir, ¿no es cierto? Siempre fueron personas sueltas, que no se han juntado demasiado, ¿no es cierto? No han hecho grupos grandes. En ese sentido, esos serían los verdaderos judíos. Y también existen otros que son engañados por estas personas, ¿no es cierto? Son ovejas, como te digo, ¿no es cierto? De la misma manera que los cristianos pueden ser sumamente crédulos, también así, o sea, los creyentes son crédulos y estas personas también son sumamente crédulas. El problema con la credulidad exagerada es que pueden llegar a creer a los pastores de mentiras, ¿no es cierto? A todos los falsos profetas. Y eso, bueno, eso es grave. Gracias a vos, Mili, gracias por estar presente. Que Yahweh nos dé fuerza, amén. Andrés, que Yahweh nos dé fuerza. Él va a sostenernos a todos porque es su promesa sostenernos. Nosotros no podemos hacer nada. Entonces, en ese sentido, descansemos tranquilos que Él nos va a sostener a todos porque el momento va a ser verdaderamente terrible. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, voy a dar por encerrada la charla. Pasado mañana seguimos con Éxodo, con Shemot, pero pasado mañana ya entramos en la última parte de esta serie, que es la parte del Padre y el Hijo en los creyentes, ¿no es cierto? Que justamente es la finalidad del plan de Yahweh, del Padre y del Hijo, ¿no es cierto? Con nosotros, y termina por encerrar toda esta discusión, por así decir, acerca de si es o si no es, justamente diciendo que sí es. Así que bueno, entonces los veo a todos mañana en la charla de Shemot. Shalom a todos, hermanos.